¿Tenemos algún señor aquí o no hoy? No. Parece que no. Bueno, entonces, nos quedamos, según tengo yo anotado, nos quedamos en la página 222. Entonces, vamos a ver pero vamos a ver en qué estábamos. ¿Qué les parece que empezamos desde la 219 como para recordarnos? Estábamos en la tercera parte, en los procesos de Jesús, en el proceso de Jesús, en el juicio de Jesús, en el juicio religioso. Entonces, vamos leyendo en la página 219 a Marcos. Pero los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban contra Jesús un testimonio para matarlo, pero no lo encontraban. Acuérdense que ya desde después de la resurrección de Lázaro, recuerden que ya los sanedritas ya habían decidido matarlo desde antes. O sea, ya el juicio era como una mera formalidad, pero ya estaba, el veredicto ya estaba dado, querían matarlo, pero entonces necesitaban encontrar algo que justificara esa decisión, esa determinación. Entonces estaban buscando un testimonio. Aquí dice un testimonio falso. No era que estuvieran buscando un testimonio falso. Lo que pasa es que, recuerden, ya lo habíamos visto, que para que un testimonio fuera válido tenía que haber el testimonio de dos personas. Idéntico. Dos personas tenían que dar el mismo testimonio para que fuera un testimonio válido, ¿no? Entonces eso era lo que estaban buscando. Y página 220, muchos en efecto daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no eran acordes, no coincidían los testimonios. Marcos y Mateo nos dice que estaba el Sanedrín entero. Ahora, ¿será así verídico, literalmente hablando, el Sanedrín entero? Muy difícilmente. O sea, estaba el Sanedrín representado, pero era muy difícil que estuviera el Sanedrín entero. ¿Por qué? Pues porque era de madrugada y entonces en ese momento como que no sabían que en el Sanedrín no sabían que iban a ir a prender a Jesús y que no lo supieron todos como con anticipación. Entonces, y bueno, pues esto fue hace 2000 años, era muy diferente, era muy difícil, era diferente que ahora, ¿no? Ahorita con un WhatsApp le llega a 70 personas en un momento, pero en esa época, pues significaba ir a la casa de 71 personas a tocarles la puerta, toc, toc, ¿qué crees? Vamos al juicio. Tienen a Jesús. O sea, muy difícil. Ahora, sí fue una reunión donde estaba representado todo el Sanedrín, sí. O sea, es como un ejemplo actual, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando se reúnen para aceptar o rechazar una ley y dicen el Senado la aprobó, pues no es que estuvieran absolutamente todos, ¿no? Pero había un número suficiente representativo para poder aceptarla. Entonces, podemos pensar que era lo mismo. Bueno. Entonces, se empeñaban por encontrar un testimonio, pero un testimonio valedero, no un testimonio falso, pues con un testimonio falso pues no lo podían matar. Estaban buscando dos personas que dieran el mismo testimonio, un testimonio verdadero para poderlo matar. Entonces, muchos testigos se presentaron, pero al no ser acorde su testimonio, entonces resultaban falsos. Bueno. En esta forma, el juicio del Consejo Supremo del Judaísmo aparece viciado desde el primer momento. Claro que estaba viciado. ¿Por qué? Pues porque ya sabían anticipadamente que querían matarlo. Y se proclama por anticipado la injusticia del fallo contra Jesús. Bueno. Y algunos, habiéndose levantado, vamos a leer el Evangelio de Marcos aquí en el libro,
Y algunos, habiéndose levantado, daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros lo oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por manos de hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos de hombres. Pero ni así era acorde ese testimonio, o sea, había diferencias. Pero ¿será histórica esta palabra de Jesús, sí o no? ¿Qué pensar? Marcos nos dice que es un testimonio falso. Aquí lo acabo de leer, Marcos 57. Daban falso testimonio. Entonces, Marcos lo tacha de falso. Mateo parece afirmar que finalmente se encontró una acusación en que convenían 2 testigos. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Mateo, a ver, la página 220. Pero finalmente, habiéndose acercado 2, dijeron, este dijo, puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Pero entonces Mateo no dice que es un falso testimonio, que lo dice es Marcos. ¿Qué pensar? ¿Habrá dicho esto sí o no? ¿Habrá dicho Jesús esto sí o no? A ver, vamos a leer Juan 2:19. Es su Biblia, por favor. Juan 2:19. Ya leímos en Marcos y en Mateo, pero leímos el testimonio. A ver, vamos a ver si Juan lo dijo o no. Perdón, si Jesús lo dijo o no. Juan 2:19. Aquí el apóstol Juan nos pone la purificación del templo en la primera Pascua, al principio. Los evangelistas los otros 3 evangelistas, perdón, los sinópticos nos lo ponen en la última Pascua, ya cuando Jesús está en Jerusalén, en la Pascua, en que lo van a matar. Pero Juan nos lo pone aquí al principio. Y Juan dice, a ver, es Juan 2:19. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Jesús tira las mesas de los cambistas y corre a los animales del templo. Echó fuera a los animales del templo. A ver, vamos a leer desde el 18, 2:18. Los judíos entonces le dijeron, ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Versículo 21, importantísimo. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Y cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Pero bueno, nosotros ¿por qué leímos esto? Pues para ver si era cierto que Jesús lo había dicho o no, porque Mateo y Marcos nos están contando que en su juicio hay unos testigos que dicen que Jesús había dicho que iba a reconstruir el templo en 3 días, ¿no? Entonces sí era cierto. Si era cierto que Jesús dijo, puedo destruir el santuario de Dios en 3 días edificarlo. Ok, entonces, si era cierto esto. Vamos a leer Marcos 15:29.
Marcos 15:29. Miren, aquí Jesús ya está en la cruz. Ya tenemos a Jesús en la cruz y el 29, versículo 29, 15:29. Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza diciendo, tú que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. O sea, se burlaban de Jesús diciéndole, no que tan poderoso, no que puedes reconstruir el santuario en 3 días, pues bájate de la cruz. Entonces, esta es como otra prueba de que Jesús sí lo dijo, porque entonces, ¿cómo lo supieron? O sea, Jesús lo dijo y hubo gente que lo escuchó, por eso es que se burlaban de él de esa manera. A ver, Marcos 27:40. No, Mateo 27:40. También tenemos a Jesús en la cruz. Y también le dicen lo mismo, burlándose de él. Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, levántate a ti mismo. Entonces, o sea, lo conocían, lo dijo. Entonces, reconociendo las divergencias accidentales existentes entre las 5 recensiones, esta quíntuple tradición forma un argumento serio en favor de la historicidad de la palabra de Jesús. O sea, ¿lo dijo o no lo dijo? O sea, se cuenta en 5 veces, se menciona 5 veces este hecho. Entonces, si hay 5 menciones, pues lo más probable es que sí haya sucedido, sí haya sido un dato histórico y coinciden en 3 elementos esenciales. Esta quíntuple entrega tienen 3 elementos esenciales. Primero, la destrucción del santuario. El santuario era el edificio central y más importante del templo, el cual comprendía otros edificios y el área de los patios. Pero el santuario era lo más importante, estaba en el centro del templo y era donde estaba la presencia de Dios, donde antiguamente había estado el Arca de la Alianza. Ahora pues ya no, porque desapareció el Arca de la Alianza en el 586 con la destrucción del templo por los babilonios. Se perdió para siempre el Arca de la Alianza, pero lo reconstruyeron y volvieron a construir el Santo de los Santos y seguían pensando que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, esa era una de las partes ese era uno de los puntos que se toca en esta quíntuple entrega, ¿no? En esta quíntuple tradición. 1, todos tienen la destrucción del santuario. 2, todos dicen que va a haber una construcción de otro santuario, que Jesús habla de la construcción de otro santuario. Y todos dicen que en 3 días, en eso coinciden. Ahora, ¿cuál es el sentido fundamental de este logion de Jesús? Este logion es esta palabra, este dicho. ¿Qué es lo que significa? Ante todo, no es una palabra puramente negativa, sino positiva. O sea, porque no habla solamente de destruir el templo. Sí habla de destruir el templo, pero habla de destruirlo, pero para después construir, para después edificar. Y hay que notar que el texto no habla de rehacer y de reconstruir, sino de edificar, lo que hace pensar en un edificio nuevo y diferente. O sea, no dice, fíjense cómo no dice, regresense a la página 221, hasta arriba, vamos a leer a Mateo, en el versículo 58 dice, yo destruiré este santuario hecho por manos de hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por manos de hombres. O sea, va a destruir el actual, pero va a edificar otro, uno diferente, no hecho por manos de hombres. Entonces, no habla solo de destrucción, va a edificar uno diferente.
Pues bien, cuando Jesús pronunció este elogio sobre la destrucción del santuario y la edificación de otro, ¿qué es lo que quiso significar? O sea, ¿qué es lo que viene atrás de esta palabra tan importante? Quiso significar el término y fin de la era religiosa judía y de su culto en el templo de Jerusalén. Todos los judíos iban a adorar a Dios al templo, porque ahí era donde estaba. O sea, el culto de los judíos se realizaba únicamente en el templo. Había sinagogas, pero en las sinagogas no se realizaba un culto. En las sinagogas se reunían para leer las escrituras, pero el culto se realizaba en el templo. Las víctimas se ofrecían en el templo, se sacrificaban en el templo. Se ofrecían a Dios únicamente en el templo. Entonces, esa etapa, o sea, se está anunciando que esa etapa ya se acabó. Por eso está anunciando el término, el fin de la era religiosa judía y de su culto en el templo de Jerusalén y la instauración de una nueva economía con un culto nuevo en un nuevo santuario que él iba a levantar. Es un cambio radical. Bueno, este sentido fundamental de esta palabra fue enriquecido por los evangelistas según sus intenciones teológicas. Mateo presenta una perspectiva cristológica. Jesús pretende ser el Señor del santuario de Dios. Ahorita los vamos a ir leyendo. Jesús es el Señor del santuario. Marcos subraya la oposición entre un santuario de piedra, como era el del templo de Jerusalén, y un santuario espiritual, anunciando el fin del judaísmo y el nacimiento de la iglesia. Y Juan, más expresivo, en lugar del vocablo edificar, los sinópticos usan la palabra edificar, pero Juan usa la palabra levantar. Y levantar es un término usado normalmente para hablar de la resurrección. Cuando, o sea, levantar es levantar de la muerte. Entonces, a ver, vamos a ver Juan 2:22. Juan 2:22. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Desde el 20. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. 21. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. ¿Qué es un santuario? Un santuario es un lugar donde habita Dios. Entonces Jesús estaba hablando del santuario de su cuerpo porque Él es Dios y en Él habita Dios, en su cuerpo habita Dios. Entonces, cuando fue levantado de entre los muertos, o sea, cuando resucitó, se acordaron sus discípulos de lo que les había dicho. A ver, vamos a leer Juan 5:21. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Otra vez estamos hablando de resurrección. A ver, 12:1. Estamos hablando aquí de la resurrección de Lázaro. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Bueno, aquí tenemos diferentes textos que hablan de la resurrección. Y entonces Juan descubre el sentido profundo de la palabra de Jesús.
Ya lo leímos, todo esto. Bueno, ahora vamos a ver, Apocalipsis 21-22. Apocalipsis 21-22. Aquí es una visión de la Jerusalén celestial. Y entonces, en el 21-22 dice, pero no vi santuario alguno en ella. O sea, en la Jerusalén celestial no vio un santuario, o sea, no vio un templo. ¿Pero por qué? Porque su santuario es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. El Cordero. O sea, el santuario es Dios mismo. Es Dios que es la presencia de Dios. Es Dios mismo que está ahí en la Jerusalén celestial. No, ahora lo voy a hacer de frente. Fíjense. A ver, por favor, tengan cuidado. Allá. Ya. Invertida. Ay, no. Ok, bueno, perdón. Entonces, en esta visión de la Jerusalén celeste, no tenemos, no hay un santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es Dios mismo, es el Cordero mismo. Bueno. Página 223. Pero volviendo al sentido fundamental de la palabra de Jesús, ese elogio es audaz sobre la destrucción del santuario de Jerusalén y la erección de otro nuevo lleva consigo pretensiones mesiánicas muy atrevidas. Pretensiones mesiánicas, ¿qué significa? Pues está como que comparándose Jesús o podemos adivinar a Jesús Mesías. A ver, vamos a leer. A ver, Jesús aspira a realizar en sí mismo las profecías del nuevo templo escatológico de Ezequiel. A ver, vamos a ver Ezequiel 47:1-2. El profeta Ezequiel 47:1-2. La fuente del templo. Miren, esta es una visión que tiene el profeta Ezequiel. A ver, Ezequiel. Máscara de tu. Nuri, porfa, ya. Cuiden sus micrófonos, por favor, amigas. Bueno, a ver, otra vez. Miren, estamos viendo entonces Ezequiel 47 del 1 al 12. A ver, les voy a dar a ver, vamos a ponernos en contexto aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Ezequiel es un profeta que vivía en Babilonia cuando el pueblo estaba desterrado en Babilonia. Después de que los babilonios, o sea, Nabucodonosor, había destruido el templo. Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el año 586 antes de Cristo y destruyó la ciudad, destruyó las murallas e incendió el templo. Entonces la gente en Babilonia, el pueblo judío en Babilonia estaba muy triste porque se quedó sin templo. Fue algo dolorosísimo, se quedó sin templo, se quedó sin culto. Y se quedó sin tierras, y se quedó sin casas, y se quedó sin nada, ¿no? Entonces, el profeta Ezequiel está en Babilonia y les está dando mensajes de esperanza al pueblo judío en Babilonia. Y entonces tiene esta visión del templo, el templo que ya había sido destruido. No existía, pero les está dando un mensaje de esperanza. O sea, este templo se va a reedificar, pero vean qué visión tan bonita. Va, me llevó a la entrada del templo. ¿Quién lo llevó? Yahvé. Me llevó a la entrada del templo
y observé que por debajo del umbral del templo salía agua en dirección al oriente, porque la fachada del templo miraba hacia el oriente. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente, y vi que el agua fluía por el lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000 codos, pero era ya un torrente que no pude atravesar. El caudal había crecido de tal modo que solo podía pasarse a nado. Un torrente que no se podía atravesar. A ver, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es una visión del profeta Ezequiel que les está dando un mensaje de esperanza al pueblo en Babilonia. Es un templo, pero entonces, ¿qué es el templo? Es el lugar donde habita Dios. ¿Y qué está saliendo de ese templo? Agua. ¿Y qué es el símbolo de, o sea, qué simboliza el agua? Vamos a ponernos nuestros lentecitos cristianos. Así ponemos nuestros lentecitos cristianos. Y entonces, ¿qué vemos aquí? El templo, ¿quién es el templo? ¿Quién es el santuario? Jesús mismo. ¿Y qué es lo que está brotando del santuario? Agua. ¿Y qué es simbolizado con el agua? Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, derriben este templo y yo voy a construir otro. Y él construye un templo y de él mismo brota Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús glorificado derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. A ver, vamos a leer Joel 4:18. Es 3 profetas adelante. Joel 4:18. Subrayanlo, esos textos son muy importantes. Aquel día los montes destilarán vino y las colinas manarán noche. Por todas las torrenteras de Judá correrán las aguas y brotará una fuente del templo de Yahvé. Del templo de Yahvé, del santuario de Yahvé, va a brotar una fuente. Y se acuerdan que Jesús le dijo a la samaritana, si supieras el agua que yo te puedo dar de beber, el agua que yo te daré es agua viva, simbolizando también aquí al Espíritu Santo. También es un templo del que brota agua. Luego, a ver, Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. Está 2 libros antes de Mateo. Zacarías 13:1. Miren qué hermoso. Aquel día siempre es un futuro incierto. O sea, un futuro, no incierto, un futuro indeterminado. Aquel día habrá una fuente a disposición de la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? Pues Israel, el pueblo de Israel, y de los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Y el Espíritu Santo, que es derramado sobre nosotros del Padre por el Hijo, recibimos el Espíritu Santo, nos lava del pecado y de la impureza. El bautismo nos limpia, nos lava del pecado. Luego 14:8, ahí mismo, Zacarías 14:8. Aquel día manarán de Jerusalén aguas vivas.
Luego vamos a regresarnos a Ezequiel 11:16. Ezequiel 11:16. Fíjense. Por eso esto dice el Señor Yahvé. Sí, yo los he alejado entre las naciones y los he dispersado por los países, pero yo he sido un santuario para ellos. Aquí está hablando Yahvé, yo he sido un santuario para ellos. Entonces, nos regresamos a la página 223 del libro, por favor. Entonces, ahora ya vamos a poder entender mejor este párrafo. Vamos a leerlo porque ya leímos los textos bíblicos. A la mitad. Jesús aspira a realizar en sí mismo las profecías del templo escatológico de Ezequiel, el templo del que brotaba agua y cada vez era más y más y ya no lo podían atravesar ni a nado porque era un torrente fuertísimo el que brotaba del templo. Entonces, también del de Joel y del de Zacarías brotan torrentes de agua, símbolo de la salud mesiánica. Más aún, se diría que Jesús intenta ser como Yahvé, un santuario. Jesús está como tratando de realizar todo esto en sí mismo. O sea, y lo realiza. Jesús es el templo de donde brota esta agua, que es el Espíritu Santo. Bueno, ok, entonces, ahora vamos a ver, eso fue lo que dijo Jesús. Eso, primero son las acusaciones de Jesús, que le hacen a Jesús. Dijo que iba a destruir el santuario y lo iba a reconstruir en 3 días. Y ahora vamos a ver qué dicen los sumos sacerdotes. Página 223, Marcos. Habiéndose levantado el sumo sacerdote en medio, interrogó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Pues porque Jesús estaba calladito, ¿no? Entonces, ¿tienes algo que decir? Página 224. Pero él callaba y no respondió nada. De nuevo el sumo sacerdote le interrogaba y le dice, ¿tú eres el Mesías, el hijo del bendito? A ver, ¿qué es el Mesías? ¿Qué significa Mesías? Mesías es la palabra en hebreo que significa ungido. ¿Y quiénes eran los ungidos? Los ungidos eran los reyes. Todos los reyes eran ungidos. ¿Con qué eran ungidos? Con aceite. En la ceremonia de coronación se ungían los reyes con aceite. También había los sacerdotes también eran ungidos, pero los reyes eran principalmente los ungidos. De tal forma que decir Mesías equivalía a decir rey. Y los judíos en época de Jesús estaban esperando al Mesías. Estaban esperando al Mesías. Entonces, por eso le pregunta el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías? Pero miren, pero entonces, Mesías con minúscula, había habido muchísimos. O sea, todos los reyes habían sido Mesías. O sea, habían sido ungidos con aceite de oliva. Mesías con minúscula. Entonces aquí como que el sumo sacerdote le estaba preguntando, ¿eres el Mesías? O sea, como que el Mesías esperado. ¿Eres el Mesías que estamos esperando? Llevaban 6 siglos sin rey. 6 siglos. O sea, en el 586, cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén, ahí mataron al último rey. El último rey de los judíos se llamó Sedecías. El último rey del reino del sur se llamó Sedecías. Y a Sedecías le sacaron los ojos y lo mataron. Y después de Sedecías ya no volvió a haber otro.
Pero entonces los judíos se acordaban. Es que Dios nos dijo que iba a haber un descendiente, que siempre iba a haber un descendiente del trono, un descendiente de David en el trono. O sea, va a venir otro rey, va a venir un Mesías, un ungido con Espíritu Santo. Ahora, a los reyes descendientes de David se les decía hijo de Dios, pero hijo de Dios con minúscula, como un hijo, como especial porque era el rey, pero con minúscula. Entonces, entonces, como Jesús se queda calladito en la página 224 hasta abajo, Jesús no responde nada después de la acusación que hacen de que iba a destruir el templo. Entonces, no pudiendo obtener respuesta de Jesús, el sumo sacerdote aborda el problema de frente y le pregunta sobre su pretendido mesianismo. Y en Marcos nos dice que el sumo sacerdote le pregunta, ¿tú eres el Mesías, el hijo del bendito? El pronombre tú colocado al principio es enfático y despreciativo. ¿Tú? O sea, ¿tú eres el Mesías? Acuérdense que los judíos estaban esperando un Mesías guerrero, un Mesías humanamente poderoso, humanamente muy poderoso. Y entonces Jesús, un Galileo, el hijo del carpintero, como que no iba de acuerdo con lo que estaban esperando. Por eso la manera así como con desprecio, tú eres el Mesías, el hijo del bendito. Entonces, la expresión hijo del bendito refleja la costumbre judía de no pronunciar el nombre de Dios. O sea, los judíos, acuérdense, hasta hoy no pueden decir Dios. O no, ni siquiera lo escriben. A mí me han llegado invitaciones de bodas y no escriben Dios, escriben y luego hay un churrito y luego S, pero Dios no lo escriben. Entonces aquí, por eso dice también tú eres el hijo del bendito. A ver, déjenme checar aquí, permítanme, déjenme buscar un texto que me viene ahorita a la mente que nos va a ayudar, pero déjenme buscarlo primero, perdón. Déjenme buscarlo. Ajá, sí, miren, por favor, abran su Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 7. Versículo 12. Segunda de Samuel 7:12, por favor. Vamos a entender mucho mejor. Esta es la promesa mesiánica. O sea, si ustedes me dicen, pero ¿por qué los judíos estaban esperando un Mesías? Por esto que vamos a leer ahorita. Lo que vamos a leer ahorita es la promesa mesiánica. ¿Ya lo tienen? Segunda de Samuel 7:12. No, mejor desde el 12 no. 11, desde el 11b. Dice, y te concederé paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que él te edificará una casa. A ver, vamos a ver un poquito por qué está diciendo esto Yahvé. Miren, David, con el rey David, a ver, primero, el pueblo sale, Dios libera
al pueblo de la esclavitud de Egipto. Luego pasan 40 años en el desierto. Luego llegan a la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba ocupada, entonces tienen que conquistarla. Se tardan muchos años, se tardan 200 años en conquistar la tierra prometida. Y después, cuando ya por fin con David, entonces primero ahí está Moisés, luego llegan a la tierra prometida y hay un periodo de jueces. Luego miren, a ver, déjenme buscarles, porque así nos perdemos. Déjenme buscarles un segundito, por favor, una línea del tiempo que nos va a ayudar mucho. Ténganme un poquito de paciencia, perdón. Ay. Ay, discúlpenme. Ay. Ay. Ceci, lo tenemos en la línea del tiempo que compramos en la parrilla. Exacto, sí. Bueno, pero de todos modos, quiero como que quiero que lo veamos aquí con más calma. Miren, ya, sí, aquí está mi línea del tiempo. ¿La están viendo? ¿Sí? Bueno, muy bien, miren. Entonces, vámonos a ver un poquito esta línea del tiempo. Fíjense. Fíjense, aquí tenemos en el año 1250 antes de Cristo, tenemos antes tenemos al pueblo que está en Egipto. En el año 1250 son liberados por Dios y salen y pasan 40 años en el desierto. Después llegan a la tierra prometida. Es el periodo del 1220, acá el 1200 es un periodo de jueces. Después tienen aquí al primer rey, que es Samuel. Este es el primer rey. O sea, el primer Mesías con minúscula, porque este rey es ungido con aceite de oliva. No, perdón, este no es Samuel, perdón, me equivoqué. Me estoy equivocando con Saúl. Este es Samuel, es un juez. El primer rey es Saúl, discúlpenme, me equivoqué. Del 1220 hasta acá son 200 años prácticamente de jueces. Este es el primer rey, Saúl. Saúl es el primer rey, o sea, el primer Mesías con minúscula, porque es ungido ¿con qué? Con Espíritu Santo. Entonces, y después del rey Saúl sigue el rey David. Y el rey David con el rey David es cuando se logra que ya viva en santa paz el pueblo, o sea, ya habían conquistado la tierra prometida. Entonces, David fue un rey guerrero con el que lograron la paz. Entonces, ya una vez que estaban en paz en la tierra prometida, entonces el rey David ya tenía su palacio. Y entonces el rey David aquí dice, híjole, yo ya tengo mi palacio porque soy rey y tengo mi palacio muy bonito, vivo muy cómodamente. Y el pobre Dios en su tienda de campaña. Porque así, ¿se acuerdan? En el desierto, pues eran nómadas, entonces se movían todos en tiendas de campaña. Y aquí el Arca de la Alianza habitaba también en una tienda hecha de pieles, ¿no? Entonces, ¿qué ha de haber pensado David? Híjole, llueve y pues las pieles se mojan y viene viento y las pieles de la tienda se mueven y yo muy contento en mi palacio real y Dios el Arca de la Alianza en una tienda. Entonces dice, no, voy a construirle un templo a Dios.
Y entonces le dice a su profeta Natán, en esta época todos los reyes tenían un profeta cerca, el profeta que estaba cerca del rey David era el profeta Natán. Y entonces, entonces el rey David le dice a Natán, ¿qué crees, Natán? Tengo una idea buenísima. Le voy a construir a Dios un templo. Y entonces Natán, imprudentemente, sin consultar a Dios, le dice, perfecto, muy bien, muy buena idea, hazle el templo a Dios. Pero en la noche, Dios le habla a Natán y le dice, oye, Natán, ¿pero por qué andas dando esas respuestas sin conquistarme? Digo, perdón, sin consultarme. Ay, estoy atarantada. Sin consultarme. ¿Por qué das esas respuestas sin consultarme? Yo no necesito un templo. Yo no quiero una casa. Yo no quiero un templo. No lo necesito. Pero entonces vas y le dices a David que no quiero el templo y que no me lo va a construir. Y entonces, ahora sí vamos a poder entender mejor este texto. Por favor, ahora sí, segunda de Samuel 7. Siete 11b. Te concederé paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que él te edificará una casa, pero aquí es un juego de palabras. Este es un juego de palabras. A ver, David le quiere hacer una casa a Dios. David le quiere hacer un templo a Dios. Una casa, pero una casa de madera. No, en ese tiempo, pues era de madera, podía ser de madera el templo. Entonces, esa es una casa. Entonces, o sea, a ver, David, ¿tú le quieres hacer una casa a Yahvé? Pues, ¿qué crees que no? Yahvé te va a hacer una casa a ti. Tú le quieres hacer una casa a Yahvé, pero no vas a poder. Yahvé te va a hacer una casa a ti, pero son diferentes tipos de casa. David le quiere hacer una casa que es un templo material. Y Yahvé le dice, yo te voy a hacer a ti una casa, pero una casa dinastía. Como nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos la casa de Habsburgo, la casa de los Windsor, la casa de Borbón, son dinastías, ¿sí? Entonces, Yahvé te anuncia que él te edificará una casa. Subrayen esto, esta es la promesa mesiánica, pero una casa dinastía. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, fíjense, cuando te mueras, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, o sea, una dinastía para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Bueno, en hebreo dice por largo tiempo. Si se porta mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, o sea, del descendiente davídico, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que iba a haber un descendiente davídico siempre en el trono. ¿Y hubo un descendiente davídico siempre en el trono? Pues hubo, a ver, hubo un descendiente davídico desde David, después de David fue Salomón, hasta el 586, o sea, hasta aquí, que fue cuando destruyeron el templo. El último rey del reino del sur fue el rey Sedecías, que murió aquí en el 586.
cuando Nabucodonosor invade Babilonia, invade Jerusalén, los babilonios invaden Jerusalén, matan a Sedecías, le sacan los ojos, se lo llevan deportado a Babilonia y de aquí en adelante ya nunca vuelve a haber un solo rey descendiente de David. Entonces, como que los judíos en la época de Jesús estaban diciendo, pensaban, pero Dios nos hizo una promesa de que iba a haber un descendiente davídico en el trono de Jerusalén. Y Dios cumple sus promesas. Entonces estaban esperando la promesa mesiánica, que es esta. Estaban esperando que viniera un Mesías. ¿Ok? Entonces, nos regresamos a la página 225, por favor. La fórmula del primer evangelio reviste una gran solemnidad en cuanto al sentido de la expresión el Hijo de Dios coincide con la del Hijo del Bendito. O sea, eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito, porque no pueden decir el Hijo de Dios. Al designar a Jesús como el Hijo de Dios, el sumo sacerdote no lo concebía en el sentido metafísico de la divinidad como nosotros lo admitimos. O sea, el sumo sacerdote eres tú el Hijo de Dios, o sea, eres tú el Mesías esperado. Eso es lo que significa. No significa, o sea, esta pregunta, el sumo sacerdote no está pensando que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso no lo sabe el sumo sacerdote. Entonces no nos confundamos. No le está diciendo, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada? No, eso no le está preguntando. El sumo sacerdote no tenía manera de saber eso. Lo que le está preguntando es, ¿eres tú el Mesías davídico, el Mesías que estamos esperando? Esa es la pregunta. Entonces, no lo concebía en el sentido metafísico de divinidad, como lo admitimos nosotros, ni siquiera con la profundidad de significado con que escribieron ya esa frase los evangelistas, menos aún como la segunda persona de la Santísima Trinidad. No lo podía saberlo. Ni siquiera los apóstoles lo sabían. Esto lo comprendieron los apóstoles hasta que recibieron el Espíritu Santo. Antes no lo podían comprender. Entonces, el pontífice, o sea, el sumo sacerdote, toma pues el título de Hijo de Dios en su sentido tradicional, mesiánico y metafórico. Con lo que lleva de intimidad con Dios, de confianza, de afecto, de relaciones amigables, pero no más. Así cantaba el Salmo sobre el Rey Mesías. Bueno, entonces, eso le está preguntando, ¿eres tú el Mesías esperado? Página 226. Jesús hasta ahorita está calladito. Lo acusan de que había dicho que iba a destruir el templo y edificarlo en 3 días. Y calladito. Y le preguntan, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y entonces apenas hasta ahorita va a hablar Jesús. Página 226. Y Marcos dice, Jesús dijo, yo lo soy. O sea, sí acepta que es el Mesías. Pero algo peor todavía dice, algo más importante. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir con las nubes del cielo. Eso es lo que nos dice Marcos. ¿Y Mateo qué dice? Le dice Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y contesta en Mateo Jesús, tú lo has dicho. Además, os digo desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Miren, esta segunda parte, o sea, por decir esta segunda parte es por lo que matan a Jesús. No por decirse el Mesías, porque les repito, Mesías
con minúscula, había habido muchísimos. Todos los reyes habían sido Mesías ungidos con aceite de oliva. Entonces no lo matan por andarse diciendo el Mesías, lo matan por lo que dice después. A ver, por favor, ya lo hemos visto, pero vale la pena. Daniel 7:13. Por favor, abran su Biblia en Daniel 7:13. Esta es la visión de Daniel. Seguro ya la tienen subrayada, pero es tan importante que vamos a leerla otra vez. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Yo seguía mirando y en la visión nocturna, o sea, aquí Daniel, que es un personaje de este libro, está teniendo una visión y nos va a contar lo que está viendo. Vi venir sobre las nubes del cielo, o sea, sobre las nubes del cielo. ¿Quién vive en el cielo? Dios. Entonces, alguien que viene del cielo es Dios, porque es el único que vive allá arriba. Entonces, vi venir sobre las nubes del cielo, como que sobre las nubes es como su carro, ¿no? Las nubes son como su carro. A un hijo de hombre que se dirigió hacia el anciano. Alguien que viene en un carro de nubes, un hijo de hombre que se dirige hacia un anciano. Los judíos, al ver esto, en el anciano ven a Dios. Nosotros, si nos ponemos nuestros letrecitos cristianos, podemos ver a Dios Padre. Aunque es una imagen antropomórfica, o sea, Dios Padre no es un anciano, ¿no? Pero pues como es una visión, de alguna manera hay que verlo. Entonces, este hijo de hombre se dirigió hacia el anciano. Vamos a ponernos nosotros nuestros letencitos cristianos. Cuando Daniel escribió esta visión, por supuesto que no sabía de Jesús, no se refería a Jesús, pero como nosotros ya conocemos a Jesús, entonces nosotros íbamos a buscar a Jesús aquí. Entonces, se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Este hijo de hombre se presenta ante el anciano. Y a este hijo de hombre, versículo 14, le dieron poder, honor y reino. O sea, lo hicieron señor. Le dieron poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Imagínense este hijo de hombre. Todos los pueblos, todititos los pueblos existentes en ese momento, del pasado, del presente, del futuro, todos los pueblos le dieron, le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. O sea, es el Señor, es hecho rey. Y entonces cuando Jesús, o sea, esta es una visión grandísima, y nosotros podemos pensar aquí en Jesús, que después de morir resucita y sube al Padre. Y cuando sube al Padre, entonces es hecho Señor de señores, Rey de reyes, es sentado a la derecha del Padre. Y su reino es eterno, porque es rey para siempre, porque es Dios, porque es eterno. Es todopoderoso, todo omnipotente. Y todos los reinos del mundo le sirven para siempre, ¿sí? Entonces, imagínense que le preguntan a Jesús, oye, ¿eres el Mesías? Y Jesús le dice, sí, sí, soy el Mesías, pero no solo eso, soy el Hijo del Hombre al que se refiere el profeta Daniel. Pues, ¿cómo creen que les cayó al sumo sacerdote que Jesús dijera eso tan grande de sí mismo? A ver, vamos a ver cómo le cayó al sumo sacerdote. A ver, otra cosa, fíjense.
A ver, vamos a leer aquí. Número 1, en la página 226 a la mitad. Número 1, la respuesta de Jesús en Mateo, tú lo has dicho, encierra un matiz importante. Es una respuesta afirmativa, pero no adhiere plenamente a lo que piensa el interpelador. Sí soy el Mesías, el Hijo de Dios, pero no totalmente en la forma como tú lo concibes. En Marcos, Jesús responde rotundamente, yo soy. Marcos escribe, tú dices. Bueno, en algunos manuscritos dice que en la forma más primitiva pudo haber sido, la respuesta de Jesús pudo haber sido, tú has dicho, yo soy. Sea de ello lo que fuere, Jesús afirma ante el sumo sacerdote ser el Mesías, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios, pero quiere precisar cómo concibe él su propio mesianismo. O sea, sí soy el Mesías, pero no el Mesías que tú crees. No el Mesías que tú estás esperando, sino otro tipo de Mesías. Y entonces aquí vienen los textos del Antiguo Testamento, viene el texto de Daniel. O sea, sí soy el Mesías, pero no el que tú estás esperando, sino uno mucho más grande. Uno grandioso, uno que nunca imaginaste. Yo soy el Mesías, el Hijo de Hombre anunciado por el profeta, en el libro de Daniel. Bueno, página 227 hasta abajo. Pues bien, al aplicarse a sí mismo el texto de Daniel, Jesús se presenta como el personaje misterioso de origen celeste que avanza sobre las nubes del cielo para recibir de Dios un reino universal y eterno. Y el sumo sacerdote, pues claro que conocía las escrituras. Y el sumo sacerdote, pues claro que conocía la visión de Daniel. Se da cuenta de lo que Jesús está diciendo. Página 230. Después de oír la respuesta de Jesús, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. O sea, el sumo sacerdote entiende perfecto lo que le dice Jesús y dice, o sea, pero es que esto es una blasfemia. Y entonces rasga sus vestiduras en señal de luto, ¿no? Al rasgar las vestiduras, el rasgar las vestiduras era un gesto judicial regulado por el Talmud. La palabra de Jesús ha parecido una blasfemia. Claro, porque se está haciendo igual a Dios. Además, Jesús dice, yo soy, y yo soy es el nombre de Dios. Entonces, también decir yo soy, también les hacía mucho ruido, porque es el nombre de Dios, Ejie. Nadie lo decía. No decían Yahvé, menos Ejie. Entonces, al Jesús decir yo soy, se está dando a sí mismo el nombre de Dios. Y luego dice que él es el personaje anunciado en la visión de Daniel, pues claro que se espanta, se horroriza el sumo sacerdote y se rasga las vestiduras. La palabra de Jesús ha parecido una blasfemia, no tanto por haberse dicho Mesías, pues así lo hicieron algunos como Judas, Bar Kokhba y otros, y no fueron tildados de blasfemos. O sea, ya había habido otros que se habían dicho que eran los Mesías y no les había pasado nada. Pero es una blasfemia, el sumo sacerdote dice que es una blasfemia por haberse declarado un Mesías trascendente, de rango divino, sentado a la diestra de Dios. Acuérdense, sentarse a la diestra de Dios es ser el heredero real, capaz de abolir el culto del templo e instituir una nueva era religiosa. O sea, todo esto no lo puede digerir el sumo sacerdote. Así las cosas, el sumo sacerdote
interroga a los sanhedritas, se rasga las vestiduras y les dice a los sanhedritas, ¿qué les parece esto? La respuesta en Marcos es fuerte. Decretaron que él era reo de muerte. O sea, ¿para qué estamos buscando un doble testimonio para matarlo? Ya no hace falta. Con semejante blasfemia, ya no necesitamos encontrar un testimonio. Él solito acaba de condenarse a muerte, ¿no? Comparando, o sea, diciendo que en él se realiza la visión del profeta Daniel, que es un Mesías, pero a ese nivel. Entonces, la respuesta de Marcos es fuerte. Decretaron que él era reo de muerte. En Mateo no hay decreto, solo dicen es reo de muerte. Lucas no da sentencia alguna. Para él, aquel asunto estaba resuelto de antemano, solo escribe. Pero ellos dijeron, esto es lo que dice Lucas, que tenemos todavía necesidad de testimonio, pues nosotros mismos lo hemos oído de su boca, todos los sanhedritas o los que estaban representando el sanhedrita, todos lo oímos, ya no necesitamos ningún testigo, ningún doble testimonio. Para Lucas, la reunión servía únicamente para que Jesús se declarara hijo de Dios con su carácter divino en el sentido cristiano. Acuérdense que los acuérdense que los evangelistas, pues ya cuando escriben, pues ya pueden decir con mucha facilidad que Jesús es el Hijo de Dios, pues porque ya lo saben. Porque lo escriben, Lucas lo escribe en el año 75, o sea, 45 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, claro que Lucas ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios, por eso lo puede escribir como fácilmente. Pero pues claro que los sanhedritas no. Bueno, ok. Juan no narra ningún juicio, pues no era necesario. La muerte de Jesús era una cosa ya determinada. A ver, Juan 11:53. Juan 11:53. Ya lo leímos, pero lo vamos a recordar. Después de la resurrección de Lázaro, tenemos Juan 11:53. Dicen, vamos a leer un poquito antes, desde el 50. ¿Se acuerdan que un grupo de judíos van y les dicen a los sanhedritas, oigan, ¿qué creen? Jesús resucitó a Lázaro y entonces hay un conflicto y entonces el sumo sacerdote, que era Caifás, dice, versículo 50, 11:50. Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Y luego, versículo 53, desde ese día se pusieron de acuerdo para matarlo. O sea, desde ese día ya se pusieron de acuerdo para matarlo. Ya estaba decidido, lo iban a matar. Por eso Juan no narra el juicio, pues ya para qué. Si el veredicto ya estaba ahí, culpable, lo vamos a matar. ¿Sí? Bueno. Página 230, como el Sanedrín no gozaba ya por aquel entonces de autoridad para dar muerte a alguno, su decisión de hacer morir a Jesús será llevada ante el procurador romano para que él dicte la sentencia condenatoria. A ver, Juan 18:31. Aquí ya está ante Pilato, Juan 18:31. Pilato replicó, haceos vosotros cargo de él y juzgadlo según vuestra ley. Porque Pilato no quería matar a Jesús. Pero entonces los judíos le contestaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie.
O sea, los judíos no podían matarlo. Necesitaban necesitaban lograr los judíos, los sanhedritas, que los romanos lo mataran, porque ellos no podían matarlo. Entonces, por eso se lo llevan a Pilato y lo acusan de diferentes acusaciones que son acusaciones políticas. Eso lo vamos a ver en la clase que entra, ya no nos va a dar tiempo. Acusaciones políticas. ¿Por qué? Porque si se lo llevan a Pilato, si le dicen, oye, ¿qué Pilato? Que este es reo de muerte. ¿Por qué? Pues porque se anda diciendo que es el Mesías. Pilato, ¿qué hubiera dicho? ¿Y a mí qué me importa eso? No era suficiente motivo para matarlo, a mí no me importa. Y se han equiparando con el hijo de hombre de la visión de Daniel. ¿Qué hubiera dicho Pilato? ¿Y a mí qué? O sea, esas cosas Pilato no las entendía. Pilato no era judío, Pilato era romano. No hubiera entendido. Entonces, por eso lo llevan a Pilato, pero le inventan, o sea, otras acusaciones que son acusaciones políticas que sí le importan a Pilato, por las que Pilato sí lo puede matar. A ver, vamos a leer la página 231. Reflexiones sobre el proceso ante el Sanedrín. Historicidad del relato. Los discípulos no pudieron ser testigos oculares de la escena, pero no por ello hay que negar la historicidad. Probablemente estuvieron presentes José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea fue el que le donó su sepulcro, y Nicodemo. Además, a los mismos sanhedritas interesaba dar a conocer el motivo de la condenación de Jesús. Se había declarado ser un Mesías trascendente de rango divino. Y eso era una blasfemia, y una blasfemia que exigía la muerte. Claro que los discípulos pues no, seguramente no estuvieron, era una reunión del Sanedrín, no podía meterse cualquier judío a ver una deliberación tan importante. Pero el padre Carrillo nos dice que muy probablemente Nicodemo y José de Arimatea sí. Y entonces los evangelistas hacen sus investigaciones para presentarnos este juicio. Lo esencial de la escena. Es imposible reproducir la escena en todos sus detalles. Antes de nuestros evangelios existieron diferentes tradiciones. En el relato que ofrece Marcos pueden adivinarse dos tradiciones fusionadas. Una tradición contaba cómo el sumo sacerdote, al no encontrar testimonios acordes para condenar a Jesús, intervino directamente interrogando a Jesús sobre su mesianismo. Otra tradición narraba que una palabra de Jesús sobre el templo había servido de base para su condenación. Posiblemente este explica la ausencia en Lucas de la palabra de Jesús sobre la destrucción del santuario. A ver, ¿qué significa esto? Miren, lo bueno es que desde el curso pasado al principio vimos que los evangelistas, cada uno de los evangelistas tiene diferentes fuentes. Entonces, por eso es que los evangelios no son idénticos. Ahora, ¿qué significa eso de la tradición? Tradición significa entrega. Por eso aquí, fíjense cómo nos dice el padre Carrillo. Dice, en el último párrafo dice, en el relato que ofrece Marco pueden adivinarse dos tradiciones fusionadas. ¿Qué significa eso de dos tradiciones fusionadas? La palabra tradición significa entrega. Entonces hay tradición oral, que es una entrega oral, lo que se entrega platicado, y luego la tradición escrita. Entonces hay dos tradiciones, o sea, dos entregas.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que o sea, que en Marcos se puede adivinar dos tradiciones fusionadas. Dos tradiciones, o sea, una entrega dice que Jesús había dicho que iba a destruir el templo y que lo iba a reconstruir en 3 días. Y la otra habla de la visión de Daniel. Son dos tradiciones fusionadas. Y esas las menciona Marcos, pero Lucas no. ¿Por qué? Porque son diferentes tradiciones, tienen diferentes fuentes cada uno de los evangelistas. Entonces les voy a dejar una tarea. Quiero que me lean, por favor, en los 4 evangelios, el juicio de Jesús, para que lo vean, para que vean las diferencias que hay en uno y en otro. ¿Sí? Bueno, el juicio religioso, porque falta el político. A ver, ¿tienen alguna duda?